comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Buenas tardes, bienvenidos. Qué lindo recibirlos con el doctor Alfonsín y aquella forma extraordinaria de enfrentar el poder de la sociedad rural. Poco demócrata desde ya y fuertemente demócrata el doctor Alfonsín. Pero antes de ponernos en marcha con este testimonio histórico de las palabras de Alfonsín en la sociedad rural, permítanme saludar y agradecer a quienes ya nos incluyen en su grilla. Telecentro, estamos en el canal 22. A lo mejor usted está todavía en YouTube, pero sabe que puede estar también por Telecentro. Y por TDA Satelital, Antina, Claro, Supercanal y DirecTV. Usted dirá, falta acá Cablevisión. Bueno, las mafias toman siempre sus represalias. Y por un tiempo, aunque la justicia dice que tenemos que estar en Cablevisión, y lo dice también la ley, eso se les antoja que no, y son el poder real. Ese poder real contra el que siempre hay que luchar, y por eso nos provoca tanto orgullo empezar con el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, porque él tuvo ese coraje de enfrentar el poder. Sabía esa mañana lluviosa de Buenos Aires lo que le esperaba, y fue y les dio la cara y les dijo: los que se callaban con la dictadura, ahora silban a un presidente democrático. Esta era la síntesis de la idea. Cuánto dolor provoca ver que a ese sitio siguen yendo presidentes y presidenciables a hocicar, a decirles qué van a hacer, a prometerles todavía más. ¿Cuánto más? ¿Saben las inmensas fortunas que estaban rodeando hoy los discursos de la sociedad rural? Pero parece mentira. Todos los presidenciables fueron allí a decirle a la sociedad rural qué es lo que piensan, qué es lo que van a hacer, etcétera. Cada uno de ellos tenía un mensaje. Ahí está Pino celebrando a Milei, nada menos, porque les viene bien cualquier cosa que esté a la derecha. Ahí están con Rodríguez Larreta, que no pasó un buen día porque fue mucho más celebrada Bullrich que él, pero pensará que en otros sitios fuera de ahí la victoria que obtuvo Bullrich junto a Petri con los gauchos se extenderá también en las encuestas tan desconfiables, por cierto, a otros niveles. Vamos a ver lo que pasaba a todo esto, porque estaba el gobierno ahí, ustedes vieron a Massa, pero ya habían hablado mal del gobierno. A Pino, a la sociedad rural no hay nada que le venga bien, dennos el país. Es decir, lo bueno, lo que sirve, las ganancias del país. Y quédense con lo demás. Quédense con 40, 42 millones de personas para ver cómo les dan de comer, para ver cómo les dan trabajo. Quédense con esa parte. Nosotros nos quedamos con esto. Es decir, todo lo que el campo famosamente argentino, y viva la patria y todo lo que ya conocen de historia, les da. Bueno, vamos a hacer el recorrido. Vamos a escuchar a Pino quejándose, por supuesto quejándose. Necesitamos una Argentina que sea mucho más fácil de vivir, y en esa facilidad una Argentina más previsible para nuestras actividades. Y esa previsibilidad tiene que salir de la política y se genera, ¿cómo? Con confianza. Por ejemplo, si hay algo que no nos da previsibilidad son las medidas de anoche, porque se toman medidas para cierto sector que va en detrimento de otros sectores, y eso justamente no es lo que genera. Entendemos la necesidad del gobierno ante la negociación del FMI, pero claridad y previsibilidad que necesita el sector agropecuario se genera en confianza y tomando medidas acordes
a las necesidades esas. Más que pino, parece un sauce llorón, porque nada le viene bien. Mire que se le da al campo, ¿eh? Se le da siempre, porque llueve y porque no llueve. Se les da para las máquinas siempre, mucho, pero mucho dinero, mucho subsidio. Vamos a hablar enseguida de subsidios, porque uno de los grandes capangas del campo dijo que hay que eliminar los subsidios. ¿Todos? Por ahí podríamos coordinar cuáles son los tipos de subsidios que ellos no quieren. Los propios les vienen fantásticos, pero ya vamos a ir a ese tema. Veamos qué dice el gobierno frente a la siempre bravuconada de los dirigentes de la cúpula de la sociedad rural. Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y que no se pueden analizar como mirada de largo plazo del sector sin tener en cuenta la coyuntura. No vale todo en campaña. Yo creo que es muy importante para cambiar la credibilidad del sistema político argentino, venir y decir lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Consignas fáciles de repetir, lindas para la tele, sin correlato posible con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana. Siempre la expresión de los políticos es vamos a hacer lo posible por adecentar la política. Siempre están reconociendo que la política es lo malo, porque lo dicen los empresarios, lo dicen los de la sociedad rural, y no es verdad, por lo menos no en términos relativos. Lo peor que tenemos es la clase empresaria, depredadora, avara, ladrona. En muchos casos, por supuesto que se pone el sayo aquel que corresponda, pero sabemos perfectamente cómo se comportan. ¿Por qué? La credibilidad la tiene que recuperar la política. Que recuperen ellos la credibilidad que no tienen. Que recuperen ellos los que acopian, los que no pagan impuestos, aquellos a los que hubo que ponerle retenciones porque jamás cumplían de verdad con todos los impuestos que tenían que pagar, con el impuesto a las ganancias debidamente, etcétera. Siempre tenían extrañísimos gastos que sí determinaban que podían pagar muchísimo menos. Mire usted, además, la ingratitud. Este collage le va a mostrar cuánto ha ayudado, pero en los últimos tiempos, el gobierno. Sergio Massa anunció beneficios para casi 20.000 productores. Sequía, todas las medidas que anunció Massa para el campo. ¿Qué más quieren? ¿Cuánto más? A ver, ¿tenemos alguno más? Sí. Medidas excepcionales para el campo por la sequía. Lo estaban diciendo, medidas excepcionales, ayuda, subsidio, asistencia. Massa anunció $1 de 300 para exportaciones de soja y economías regionales. Ahora está todavía más alto. Anunciará hoy más medidas de alivio para el campo. Todo es así. Toda la vida se los está asistiendo y apoyando. Bueno, las medidas económicas, naturalmente, al pasar por varios diarios, algunos títulos se reiteran. Esto es lo que hace el gobierno. Sin embargo, mire usted lo que Gromoko Patel, que es un hombre muy fuerte del campo, dice sobre los subsidios. Nosotros tenemos vamos barriendo debajo de la alfombra, como se dice, algunos problemas y tratamos de no verlos y pasárselo al gobierno que sigue para que lo solucione. Uno de los problemas es la pobreza, que va creciendo, pero ocultamos parte de esa pobreza con el subsidio a las tarifas públicas. O sea que las tarifas subsidiadas son una forma de reducir artificialmente la pobreza o de que no se vea esa pobreza. Ajá. Sí, y hay subsidios también en el boleto. Sabrá Gromoko Patel, que viaja más cómodo, que la gente que anda en micro tendría que pagar 500 pesos por boleto si no hubiera subsidios. Sí, los subsidios ayudan a la gente. Ahora, yo creo que tienen una confusión. Que las palabras alivio, ayuda, no las interpretan como lo que son, subsidios. Miren, vamos a darles una ayuda, porque a lo mejor lo que les falta es lenguaje. Vamos a ir a una especie de diccionario. Ayuda, asistencia, auxilio, contribución, subvención, todo eso quiere decir subsidio. Busquen, pongan subsidios, sinónimos, y están esas palabras, las que acabamos de leer. Los títulos de los diarios, alivio, ayuda, cada uno auxilio. Sí, reciben mucho, pero mucho más históricamente. Cada vez que les pasa algo, se produce el llanto.
por lo menos de las clases dirigentes. El hombre de campo mete para adelante y trabaja. Siempre tratamos, y ojalá que se entienda, que cuando decimos el campo estamos hablando de la sociedad rural, de los capangas, de las cúpulas directivas, que son las que verdaderamente se la llevan. El productor se mata trabajando y hace una diferencia decorosa para poder vivir mejor, pero los que viven de esos productores, los que acopian, los que se quedan con todo, son los multimillonarios en dólares, que además ni siquiera los dejan por acá. Siempre la misma historia. Y esto de que hay prejuicios contra el campo, no es así. Al campo se le quiere, se le respeta, se lo valora, pero por supuesto, también se le pide más trabajo decente, y esto tiene que ver con los patrones de los campos. A esa gente a la que le piden que salgan a las rutas, porque si no salen, pobre de ellos. A esa gente a la que tratan con una casita en el fondo, con trabajo durante todo el día, muchas más horas de trabajo, salarios como para que sobrevivan, porque al fin de cuentas tienen todo, tienen la casa, el pan, la comida, algo que va más o menos en consonancia con lo que supone que son las necesidades mínimas, y eso es lo que se atiende. Cuando hay bonanza para el campo, y la hay siempre, o prácticamente siempre, porque si no la hay, tiene los subsidios que reparan las pérdidas, no se produce un aumento del caudal de trabajadores. Si usted mira las planillas de los que trabajan en el campo, siempre son más o menos los mismos. No es que al campo le va bien y ¡zas! Tenemos 50.000 trabajadores más en el campo. No, no pasa eso. Pasa lo mismo, por eso hay que ir a la producción industrial. Por eso es que la industria necesita en la fábrica 80, 100, a veces 1000. Y esto es, sí, mucho trabajo. Y cuando trabaja toda la industria, aumenta inexorablemente el trabajo. Esto está pasando ahora, 70% de toda la maquinaria que está trabajando marca una interesante actividad industrial. Hay trabajo. Faltan salarios, sí, pero hay trabajo. Y no tener trabajo no es lo mismo que tener un trabajo mal pago. Por supuesto que no nos afiliamos a que eso dure más de los inmediatos tiempos venideros, porque ya no se aguanta, por supuesto. Ya vamos a hablar de lo que tiene que relación con los salarios. Mire usted lo que es el trabajo esclavo que se da en el campo, para que el señor Grobocopatel sepa también esto. No son prejuicios, son realidades que muchas veces trascienden a sus intereses. Tenemos lo que nosotros llamamos un destacado, es decir, la información que queremos subrayar en el marco de nuestros comentarios. Si no, podemos pasar directamente a... Bueno, pongamos a Grobocopatel, por supuesto, con los prejuicios del campo. Creo que sí, hay una deuda en general en toda la Argentina de tratar de mejorar las condiciones de vida, pero no veo por qué el sector agropecuario sea algo especial y remarcable, salvo que tengas un prejuicio en contra del sector agropecuario, que me parece que tu insistencia tiene que ver con un prejuicio de que en el campo se trata mal a la gente, y yo no estoy de acuerdo con eso. Más allá de que puede haber casos excepcionales. Si es por mí específicamente, yo me refiero puntualmente a las inspecciones que hacen en el Ministerio de Trabajo, en el RENATRE, y los números que da la estadística oficial sobre la prevalencia del empleo no registrado en el sector privado. Es simplemente eso. Puede sonar así. Mariano Martín era el periodista que muy bien le hacía notar esto. Miren de la victimización de las cúpulas camperas. En 2019 el 83% de los trabajadores rurales se encontraban en negro. El sector más productivo del país tiene 70% de sus trabajadores en negro. En otra información, trabajadores rurales, el gremio asegura que el empleo informal supera el 50%. Bueno, esto no es un invento desde ya. Lo que pasa es que no saben ver el trabajo esclavo. Tiene otro tipo de calidad de vida, les parece la cosa más normal del mundo, aquello a lo que someten a sus trabajadores. Como en los tiempos, iba a decir pretéritos, y debo corregirme, porque también en la actualidad la esclavitud se ve bien. En el estado de Florida, por lo menos, la esclavitud casi que es bendecida. Mire esta información, que le agradezco a nuestro amigo periodista y humorista Adrián Stoppelman. Pero aquí no hay nada de humor, ¿eh? Las nuevas pautas de la Junta de Educación de Florida implican que la esclavitud benefició a los negros. ¿No sabían ver la humillación,
el trabajo regalado que les daban y las brutales ganancias. Sí, las ganancias las veían, pero no las relacionaban con ese trabajador tan humilde, que no era un trabajador sino un esclavo. Los nuevos estándares de la Junta de Educación de Florida, que dictan cómo se enseñará la historia negra en las escuelas públicas, incluyen una disposición que implica que los afroamericanos esclavizados aprendieron habilidades para su propio beneficio personal. Che, muchas gracias, muchas gracias. Las pautas aprobadas el miércoles han sido criticadas naturalmente por los defensores de los derechos civiles. Estamos llegando a situaciones como esta. Por eso, a mí me gustó lo que le escuché anoche a Juan Grabois, hablando de marcar la cancha, de buscar algo que permita compensar y que haga posible que ellos tengan un poco más de humanidad. Y tener humanidad no es algo solamente referido al corazón, es también a la inteligencia. Saber ver dónde hay trabajo esclavo, saber ver cómo vive la gente, tener un poco más de respeto por ese laburante y no pensar que está bárbaro. ¿Sabés cómo está Juancito? En el campo estamos hablando, pero tira manteca al techo. Y los esclavos, era brutal. Los tipos aprendían habilidades futuras que les iban a dar enormes resultados. Estas son formas de ver. Hoy estuve con Carolina Papaleo, que habla de la aporofobia, porque la palabra se empieza a imponer. La aporofobia es el rechazo, la no visibilidad, la no contemplación de los pobres, directamente. De esto vamos a estar hablando mañana, pero quédese con esa palabra. Vaya aprendiéndola como yo también lo he intentado, aporofobia. Escuchemos a Juan Grabois. Hoy así lo nombró el santo de la contención. Nosotros estamos para transformar la realidad. Y mi candidatura está para contener. Pindonga, no está para contener. Está para condicionar el sistema político y a un futuro gobierno de Unión por la Patria, en el caso de que perdamos, que es remoto e hipotético, porque lo más probable es que ganemos, para condicionar un programa popular. Para sentarlo a mi rival, Sergio Tomás Massa, y decirle, si vos querés que militemos el siguiente paso, yo puedo decir, el que gana, gana, el que pierda, acompaña, todo eso lo voy a decir. Pero si querés que nuestra gente milite y te vote, va a haber un programa de tierra, techo y trabajo, las negociaciones con el fondo van a tener que ser con otro criterio. O sea, nosotros estamos para condicionar. Se va a defender el legado de Cristina y se la va a defender a Cristina. Eso es no poca cosa. Se va a hacer un saneamiento judicial fuerte. O sea, hay 10 puntos que nosotros vamos a garantizar y nuestro voto está para garantizar esos puntos si perdemos. Y si ganamos, vamos a hacer un gobierno extraordinario para el pueblo. Vamos a seguir con la rural. Retomamos el rumbo iniciado con aquella valentía maravillosa del doctor Raúl Alfonsín. Vamos a ver lo que le pasó a Rodríguez Larreta. Él en el juego le tiene mucha fe a su condición de chanta. Piensan, y no es el único, por cierto, que todo lo pueden responder. Cualquier pregunta más o menos se acomodan, disparan para otro lado, acumulan palabras, pero hoy le pasó algo que tiene que ver, por supuesto, con la manera de ser de Larreta. Bueno, Larreta es un hombre que sale a las provincias a pedir el voto, a pedir el apoyo y las está robando con la coparticipación. Es decir, le saca, le muerde a todas las provincias algo para dársela a esta ciudad inmensamente rica donde la riqueza a uno lo lleva por delante, abruma lo que es Buenos Aires. En cambio, muchos lugares necesitan el dinero de la coparticipación y para no ir demasiado lejos, la provincia, que era la que tenía la coparticipación. Sin embargo, Larreta tiene el tupé de ir y pararse al lado de los candidatos, sobre todo cuando ganan, para hacerse publicidad en las provincias. Lo raro, lo extraño es que se ve que no hacen conferencia de prensa, los periodistas no le preguntan cómo se atreve usted, si no quieren preguntarle tan fuerte, le pueden decir, me explica cómo es el tema de la coparticipación, que es un dinero que podría estar en esta provincia y usted se lo lleva para la capital. Bueno, hoy le hicieron una preguntita incómoda a Larreta. Veamos ese momento. Cómo teniendo una mirada tan positiva para el campo, ¿por qué integras a alguien que apoyó la 125? Entiendo que están haciendo referencia a Miguel Ángel Pichetto. Es una buena pregunta. Yo no las hago, a veces los políticos se enojan, pero si no pregunta. Las hago, las hicieron ellos. Nosotros en Juntos para el Cambio tenemos un acuerdo global con muchos partidos que lo conforman. Y ese acuerdo tenemos que solidificarlo, consolidar la unidad. Y en cada distrito es cada partido quien elige sus autoridades.
Es un chanta absolutamente increíble. Vamos a verlo de nuevo. Porque estas cosas se tienen que notar. Está bien, a lo mejor es presidente si le gana la interna a Bullrich y después derrota a Massa o a Graboy. Bien, es democracia. Y la democracia hay que bancársela. No hay otra salida, porque siempre la democracia permitirá volver a los buenos y los buenos son los que trabajan para el pueblo. Los buenos son los que se preocupan por el otro. Los malos son los que trabajan para una élite y viven robando al resto del pueblo. Pero veamos a Larreta. Repasemos un poco. Él va con Lustó. Él quiere que Lustó le gane a Macri. Esto es evidente. Su par es Lustó, gran trabajador contra las personas con discapacidad. El más maravilloso de su discurso fue contra las personas que andan en muletas, silla de ruedas, etcétera, porque a lo mejor fingen y van y piden ayuda al Estado. Y él no quiere eso. Pero fue el autor de la 125. Quiero decirles que la 125 merecía muchísimos reparos, porque eso sí que era ir directamente con un impuesto o con una retención que se llevaba todo por delante. Cuanto más se ganaba, más era la retención. Es decir, algo que al campo lo liquidaba según el punto de vista de los que están sentados allí y también otros puntos de vista. Lo han reconocido integrantes del gobierno de aquella época. Había una exageración, había un abuso en la relación que se procuraba tener. El autor es el que está con Larreta ahora en el gobierno. Imagínense. Larreta ahí sentado, fantástico, y de pronto le viene con la pregunta y dice, es una buena pregunta, dice Larreta, es muy gracioso, y después termina diciendo cualquier cosa y hay que solidificar la unidad. No, te preguntaron cómo tenés a un candidato que fue el autor de la 125, que era lo más comunista que se puede haber imaginado, ya que tienen tanto problema, tanto prejuicio al respecto, que se podía haber imaginado en aquella época. Esto es entonces lo que le preguntan y ahí está la respuesta de Larreta. Yo les pido que no dejen de apreciar lo chanta que es. Como teniendo una mirada tan positiva para el campo, ¿por qué integras a alguien que apoyó la 125? Entiendo que están haciendo referencia a Miguel Ángel Pichetto. Es una buena pregunta. Yo no las hago, a veces los políticos se enojan, pero si no pregunta. las hago, las hicieron ellos. Nosotros en Juntos para el Cambio tenemos un acuerdo global con muchos partidos que lo conforman. Y ese acuerdo tenemos que solidificarlo, consolidar la unidad. Y en cada distrito es cada partido quien elige sus autoridades. Es humor, es humor. Hablemos seriamente de quienes estaban allí. Vieron cómo aplaudieron la pregunta. En el momento que se empieza a aplaudir la pregunta, incómodo, y él trata de frenar hacia el movimiento instintivo frente a lo que era la reacción de ese público que, por supuesto, cuando le mencionan la 125 se brota. Y el autor de la 125 es el compinche de Larreta en el gran negocio, en el maxi kiosco de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver algo sobre el acopio antipatria, porque esto tiene que ver con todos los temas. Cuando Pino se queja, cuando Grobocopatel dice que se trata de prejuicios, cuando se quejan de los subsidios. Podemos verlo, lo que es el acopio, el título, los 4.000 millones de exportaciones ocultas. Un decreto habilitará al Banco Central para vedarles el acceso a dólares y denunciar a sus directivos. ¿Cuáles son las cerealeras, pesqueras y curtiembres que evaden? En ese mundo vivimos. O en el mundo de la mentira y la falacia anticipada, porque se animan a todo. Ahí en la rural tomó coraje Bullrich y dijo que va a quitar lo que llaman el cepo. Ahora, ¿cómo? Hay unos capitales muy misteriosos de los que ella todavía no puede dar cuenta, pero que van a estar, seguramente, dice ella, y van a ayudar a eliminar los problemas que quitar el cepo, que se convierte en una necesidad. ¿Usted se imagina con todos estos farabutes, sentados ahí, los que quieren permanentemente hacer una gran diferencia y una gran ganancia? No tienen piedad por nada. Entonces, imagínenlos a ellos haciendo buena letra si quitan el cepo. Van a llevar el país a cualquier lado. Veamos a Bullrich. Bueno, ahí está Luciano Laspina, nuestro jefe de equipos económicos. Estamos trabajando una protección
con una cantidad importante de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del cepo, porque si nos quedamos en el cepo nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el cepo para tener reservas, pero el cepo se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación, o el fin de las elecciones, y ahí vamos a trabajar para mostrarles un camino claro de cómo salir del cepo lo antes posible. Sí, hay una cola de inversores, aviones uno al lado del otro, que están llegando ante la posibilidad de que las PASO sean resueltas a favor de Bullrich y después las elecciones, y entonces invertir inmediatamente. Lo que decía Macri sobre las inversiones, los tiempos de Macri fueron de menos inversión que en los 90 y de menos inversión que en esta época, que con este gobierno, que supuestamente no es tan apreciado o defendido por el establishment económico local y el internacional. Pero así han sido las cosas, ¿eh? Basta ir a mirar los números. Siempre están con el cuento de las inversiones. No hay mucho para invertir. Los inversores quieren ganancias, ganancias rápidas. Tendrían que privatizar para que haya inversiones. Si privatizan, sí. Si privatizan barato, como se hizo en los tiempos de Cavallo, de Menem, bueno, puede ser que traigan algunos dineros. Pero ya sabemos que esos dineros nunca pudieron ser llamados inversiones, comparadas con las que vinieron después o con las que hubo antes. Pero esto de tener capitales, que uno no sabe exactamente si están o no, nos recuerda de la Rúa. A ver si tienen memoria para esto. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Conseguimos el blindaje 2001 y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. Qué lindo es dar buenas noticias. Hay herramientas que la Argentina no tuvo más remedio que adoptar. No es este un país como los demás. El dólar no es en Uruguay, no es en Chile, no es en Brasil lo que es acá. Una cuestión fuertemente cultural, con la que verdaderamente no se sabe qué hacer. Bueno, lo que hay que hacer es utilizar todas las herramientas posibles, como ha intentado este gobierno, con la variedad de dólares, etcétera. Uno se marea mirando todo esto, complacer a fulano, normalmente fulano es el campo, o complacer a Mengano, en estos casos Mengano es la huya. Y no hay para la gente del común en estos momentos posibilidades de dolarizar, porque ahorro es muy difícil para los tiempos que corren. Pero todas estas promesas son paparruchadas, son cuestiones que no resisten el menor análisis, como bien analiza la doctora Julia Estrada. Lo que hemos hecho no tiene nada que ver con lo que haría el macrismo ni con lo que hizo el macrismo, o Juntos por el Cambio, si querés. No hay punto de comparación. Nosotros somos los únicos que podemos darle perspectiva de crecimiento a los empresarios, perspectiva de cobro real a los acreedores y perspectiva de creación de puestos de trabajo y mejora de los salarios a las y los trabajadores. Somos los únicos que podemos garantizar las tres cosas, que tenemos un proyecto de país para que los dólares que van a salir de Vaca Muerta con extractivismo no sean para seguir en el extractivismo, porque la oposición te va a sacar esos dólares, te va a levantar el cepo, la CUNSA ahora dicen en diciembre de 2024, ¿no? A los 12 meses. Y Patricia el primer día, y con Milei, no sé, explota todo, te van a levantar el cepo y se van a fugar los dólares de Vaca Muerta y vamos a seguir siendo un país primario exportador sin perspectiva ni para los salarios de la gente, ni para que cobren los acreedores, porque finalmente hay que cobrar con dólares y si se la fugan no van a cobrar, ni tampoco perspectiva para que los... Un viaje fallido. Un viaje fallido. Como fallidos son estas recetas de quitar el cepo, como se le dice, porque de verdad que es imposible. Lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es que la Argentina sea un país que venda todo así como está. Si se pudieran llevar
la tierra misma con lo que produce el campo, si pudieran levantarla con una pala y pasarla así, sin ni siquiera tener que, mejor sería para ellos. Una cuestión de productos primarios, de lo que está ahí al alcance de la mano. Nunca la posibilidad de dar trabajo acá. Que viva fantástico el campo, que viva muy mal la ciudad, y le vamos colocando millones de personas a las grandes ciudades en lo que llamamos el conurbano. Ese es el proyecto. Y ese conurbano, que luego se muere de hambre, que tiene enormes dificultades, va a venir a protestar. Los vamos a reprimir. Les vamos a pegar muy duro, les estamos avisando. Yo, dice Bullrich, yo, dice Rodríguez Larreta, yo, dice Milei, liquido esto. ¿Qué me van a abrir con piquetes a mí? ¿De qué se quejan? ¿Del hambre? Bueno, que lo resuelvan antes de cruzar, por ejemplo, el puente Pueyrredón, pero que no vengan a molestar acá en la ciudad donde estamos en pleno laburo. Esto es el proyecto real. No hay exageración en lo que estamos diciendo. Por eso es que dan miedo, mucho miedo. Y ojalá que ese miedo lo sienta el trabajador, porque la élite va a estar cómoda. La élite pasó bien incluso con los gobiernos que no le gustan. Creo que lo pasó mejor, que acumuló mucho más riqueza todavía. Pero lo pasa bien siempre. El problema es el vulnerable, el problema es el sector medio, el más pobre. Ese no lo pasa bien con un gobierno como el de Macri, que vino y le quitó 20 puntos a los jubilados, 20 puntos a los salarios, que le quitó subsidios a muchísima gente, que terminó con los remedios para la gente de PAMI. Eso hicieron y eso harán. Por eso es que dan miedo. Bueno, lo del viaje fallido que estamos presentando viene a cuento de lo que pasó en Córdoba ayer. Mienten tanto en los medios. Los medios querían la victoria de Loredo, porque había que proyectar otro triunfo de Juntos por el Cambio para ponerlo en la tapa de la mafia de Clarín y de La Nación. Y entonces ir creando un clima que no siempre da tantos resultados. Fíjense lo que pasó en España. A ver si nos ocupamos, si nos dan los tiempos para también hablar de ese tema. Y crearon la sensación de que de Loredo ganaba por 7, 8, 10 y se animaron a decir hasta 15 puntos las elecciones. De Loredo se lo que yo, los que apañan a De Loredo, Macri, también fueron a tocar a Loredo como para ya amigarse, y cuando De Loredo fuera el gran ganador, vas a saber habilitado por qué, será por su paso nefasto por el ARSAT. La cuestión es que como premio podía quedarse con la intendencia de una de las ciudades más importantes del país. No le salió bien y él mismo tuvo que casi pedirle disculpas a los que habían venido. Hoy, con mucho humor, Tomás Méndez en Tarde Picante, usaba una remera que decía la frase que vamos a escuchar. Inmensamente a estos dirigentes que tenemos en Juntos por el Cambio, que vinieron a Córdoba con mucha responsabilidad, que comprendieron que es importante que Córdoba escoja autónomamente sus autoridades, que vinieron con su prestigio y con su trayectoria a validar propuestas que nosotros teníamos en Córdoba. Agradecer, por supuesto, a los dirigentes de mi partido, agradecerte, Martín, por tu empeño, tu compromiso, tu pelea, agradecerte, Horacio, también por tu predisposición, por haber venido varias veces, agradecerte, Patricia, también, lo propio, al presidente de mi partido, a Gerardo Morales, al expresidente Mauricio Macri, que estuvo siempre presente y recién hablé por teléfono con él y siempre a disposición. Agradecerle también a los dirigentes, todos los dirigentes de mi partido, no voy a hacer nombres porque seguramente voy a pifiar, como ya seguramente agradecerle a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, a Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza. Los hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no. Qué vergüenza todo. No la frase. Esa presencia de todos ellos por una foto para ver si eso mejora la campaña. La campaña mejora con una propuesta. ¿Querés mejorar la campaña? Decir algo decente para la campaña. Decir que vas a respetar a los jubilados. Decir que no vas a cambiar la posibilidad de la moratoria. Eso es mejor que ir y pararte al lado de un candidato que ganó y para colmo no gana. Le mintieron los medios. Lo dice Yarlora, pero será después de verlo a Macri cuando bautizaba a De Loredo. Ustedes saben que yo me siento cordobés
Y me encantaría el 23 de julio poder votarlo a Rodrigo como intendente de esta ciudad maravillosa. No se pierdan ustedes esa oportunidad de acompañar a alguien que representa un nuevo liderazgo, una forma distinta, con capacidad de gestión y compromiso. El 23 de julio, vamos Rodrigo, vamos Córdoba. ¿Había un cuarteto atrás? ¿Me pueden decir? Había música cuartetera. ¿Cómo no se puso a bailar, por lo menos, para dejar ese recuerdo, Macri? Liar Llora, el gobernador electo, les dijo algo que, dicho desde Córdoba, desde cualquier lugar del resto del país, tiene cierto significado cuando hablamos de los candidatos de la derecha. Por eso vinieron hoy de todos lados. Fallaron todos los números. Lo que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que para gobernar esta ciudad necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada. Basta de que nos maltraten de afuera. Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer. Los pituquitos de Recoleta. Una frase que queda ahí instalada en la política, los pituquitos de Recoleta. Pacerini, el intendente electo, también se rió de los viajeros. Estaban todos, un avión especial había. Estaban gobernadores, estaban los candidatos a presidente. Nadie se los quería perder porque se querían abrazar a De Loredo, porque De Loredo les había dicho Clarín que iba a ganar. Bueno, no pasó esto. Las encuestas son complejas. Un gran aparato nacional donde De Loredo obviamente hacía campaña en los medios afines de ellos en Buenos Aires, donde ayer vinieron en aviones privados un montón de dirigentes junto por el cambio a dar la vuelta olímpica, pero se equivocaron de cancha. La Nación. Bueno, en La Nación más estaban muy observadores de la situación. Vamos a verlo, porque están señalando lo que le pasaba a los candidatos parados al lado de Loredo. Estaban serios como perro en bote. Vamos a verlo. Hay mucho enojo, los referentes nacionales que salieron rápidamente, la primera en salir Bullrich, luego de eso De Loredo, Cornejo junto a Morales salieron de inmediato también. Morales alcanzó a hablar algo con la prensa, pero el resto, después Rodríguez Larreta, cuando estábamos todos allí, decidió no hablar, se subió a su camioneta y se fue. Solo está quedando por ahí Mario Negri, pero fíjense en la imagen arriba del escenario. Hoy lo advirtió también Luis Juez, que como que le soltaron la mano en la elección provincial porque era ganable, es lo que él dijo, para que tengan en cuenta, y hoy no subió al escenario. Si bien estuvo acá, no subió al escenario con los... Alfredo Serrano Mancilla, bienvenido. Gracias, Víctor Hugo. Un lujo estar aquí contigo. ¿Qué tema el de las encuestas? Las encuestas empiezan a encuestar a la gente que ha decidido su voto de una manera firme y definitiva. Fíjate que, pensando en lo que ha pasado en España, pero lo que pasa en América Latina, es como que las encuestas están logrando llegar a la gente que está más convencida políticamente con mucho tiempo de anticipación. Creo que se deja afuera una cantidad de ciudadanía que todavía no tiene tan claro qué va a hacer. No es que no esté politizado, sino que tiene dudas. De hecho, nuestras encuestas, para llegar a 2 encuestados, Víctor Hugo, tienes que preguntarle a 10. Por lo tanto, estás dejando a 8 personas que no te quieren responder. Pero no solo le pasa a nuestras encuestas, le pasa a la de todo el mundo. De hecho, nosotros somos muy honestos y decimos, cuidado que estos datos dejan afuera una parte de la ciudadanía que no sabes. Eso pasó en España, ¿eh? De hecho, el domingo, ayer, el día electoral, una encuesta de 30.000 observaciones le estaba dando una mayoría absoluta al Partido Popular y a Vox, y se equivocó garrafalmente. Esta mañana ha hablado el jefe, el dueño de la consultora, una encuestadora muy de derechas que había augurado esa victoria segura, y no sabe cómo explicarlo, Y aquí Córdoba, ayer. Ayer Córdoba y un poco parecido. Y yo creo que, de hecho, si uno mira todas las encuestas que pasan en la Argentina, desde que se saben quiénes van a competir dentro de las diferentes fórmulas, hay mucha estabilidad. Y yo me pregunto, ¿es que hay estabilidad o es que estamos preguntando a los mismos? Es decir, a los que ya están convencidos, a los que tienen definidos. E insisto, una parte de la ciudadanía que está cansada
de responder encuestas, que no le apetece, que no confía en el encuestador. Bueno, yo tengo 5 colgadas de teléfono en este año, mínimamente. Y las que se hacen por teléfono o las que se hacen online, la tasa de rechazo sube. Porque la gente es más fácil dejarle colgado a un contestador automático que te llama, porque además ni siquiera hay una persona detrás del teléfono. Hay un operador automático y te cansa. Siempre tuvieron problemas. Tú conoces seguramente el tema de Roosevelt cuando pensaba que perdía las elecciones porque habían hecho las encuestas telefónicas. Pero el teléfono lo tenían todas las personas en aquella época, en 1930 y pico. Entonces, encuestaron a una parte nada más y falló, y Roosevelt mismo pensaba que perdía y terminó ganando las elecciones. De hecho, está pasando mucho porque además, incluso los teléfonos fijos, que antes llamabas a casa, ahora, afortunadamente, la mujer está insertada en el mundo laboral. Ya no está, no hay nadie en casa. ¿Y cómo hacer para ayudar a que la gente desbroce lo que le dicen de las encuestas, por ejemplo, para las PASO? Para mí lo importante de una encuesta es intentar verlas, primero, todas en su conjunto. No ver a la primera que sale sacas una conclusión. Viene la siguiente, sacas una conclusión contrapuesta. Yo creo que no es necesario ver la fotografía al completo. Y además no hay honestidad en el momento en que se hacen las encuestas. A veces lanzarte sobre una información en caliente no permite asimilar esa información. Tienen que pasar algunos días. Por criterio profesional y político, en CELAC jamás hacemos una encuesta, por ejemplo, que tarde 48 horas. ¿Por qué? Porque es muy estacional. Es decir, si pasa algo, un fenómeno el día anterior o la anterior, va a influir mucho en la toma de decisión. Lo segundo, lo mejor son las presenciales, porque incluso la persona que no te responde, tú puedes anotar alguna característica de esa persona. Si es joven, si es mayor, si es de una región, de otra, y eso te puede dar una idea de la gente que no te responde. También juega el hecho de decir está ganando fulano por tantos puntos como para estimular que la gente vaya con el ganador presunto. La encuesta es una herramienta tendenciosa y además observas claramente cuando hay encuestas que tienen un sesgo siempre a favor de la misma persona o del mismo campo ideológico. De hecho, lo tenemos muy monitoreados, quiénes son las encuestadoras en América Latina, que siempre son a favor de los Bolsonaro, de los Donald Trump, de los Macri, siempre tienen como un sesgo. De hecho, en la Argentina son muy claras. Management and Fit siempre saca 20 puntos, 30 puntos, no exagero, a favor de los mismos, del macrismo. De hecho, en las 2019 tenían 20 puntos más, 30 puntos más. ¿Cómo apartarse de los estereotipos? Yo tengo, como todo el mundo, los míos. Por ejemplo, pienso que la izquierda es pensante y que la derecha es visceral y va estrictamente a sus ganancias. Es una cosa de las tripas. ¿Cómo podríamos hablar de los estereotipos y, si fuera posible, evitarlos? Hay un autor norteamericano, se llama George Lakoff, que a mí me gusta mucho porque él dice que el ciudadano no es todo de derecha o todo de izquierda. Es más complejo. Tiene variables donde un ciudadano puede ser de derechas, por ejemplo, conservador en materia de inseguridad. Cuando tiene mucha inseguridad dice, yo quiero que esto sea muy punitivo y que sea una pena firme y no me hablen de soluciones de corto o mediano plazo. Sin embargo, cuando le preguntas por el Estado en aerolíneas, el Estado en las eléctricas, el Estado en el litio, ahí es mucho más progresista. Yo creo que esa es una premisa que al menos nosotros intentamos. Evitar preasignarle que el ciudadano siempre está en un lado 100%. No, yo creo que todo el mundo tiene complejidades. Uno, incluso en el fútbol, yo puedo ser del Barça, que es un equipo multimillonario en España, y ser de una persona progresista y de izquierdas. ¿Quién no tiene contradicciones? Por lo tanto, yo creo que hay que partir de una premisa de esa heterogeneidad de la ciudadanía, y creo que George Lakoff lo explica muy bien y es fundamental para evitar, sobre todo, entender a veces los procesos electorales. De repente, auge de la ultraderecha, de repente, auge de la ultraizquierda. No hay tantos movimientos tectónicos tan rápidos en una sociedad, y evitar los marcos mediáticos dominantes, Víctor Hugo. ¿Qué pensás que pasó en España? Yo creo que hay una sociedad española mucho más progresista de lo que los diarios de derechas decían. Yo creo que si es verdad que el franquismo existe en cierta parte de la sociología española, hay otra parte que no lo quiere ver. Y además fue muy interesante esta campaña electoral en España. Fue una campaña de contenidos, de ideas. De hecho, tú escuchabas a Pedro Sánchez o escuchaba la propuesta de Yolanda Díaz de Sumar y hablaban de qué hacer, por ejemplo, con respecto a la banca, con las eléctricas, con los superricos, qué hacer con el salario mínimo. Es decir, no funcionaban los spots publicitarios, los eslóganes, las campañas con globos y con un exceso de coach.
No, fue de contraste de contenidos. De hecho, el PSOE fue más de izquierda que nunca. Y le fue bien, le fue bastante bien. Me parece que se ha agotado la inventiva para promocionar un candidato o un partido. Que no hay llegada a la gente. Hay una cosa que parece que está obsoleto, pero no lo está, y es las convicciones. De hecho, el Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido fundamental en la campaña en España. ¿Y qué ha puesto encima de la mesa? Sus convicciones ideológicas. Esto ha sido mucho más fuerte que si iba maquillado de una manera, si iba peinado de otra, si vestía con una corbata de un color o de otra. Me parece que todos los manuales de comunicación política de la gran imagen han quedado muy atrás. De hecho, yo creo que es para repensar en la Argentina y también evitar un poco esta idea de la moderación y del centro. El centro no existe. ¿Cómo ha mejorado Zapatero, no? Zapatero ha ido evolucionando. Yo creo que es una persona que tengo la suerte de tener una linda amistad con él. Tiene mucha claridad ideológica de lo que pasa en América Latina, de lo que pasa en España. Bebe mucho de América Latina, me parece. Le ha resultado bastante formativo conocer la verdad de América Latina contrastada con las mentiras que han dicho en España históricamente sobre los gobiernos nacionales y populares de América Latina. De hecho, yo le digo de broma y en serio que se ha hecho verdaderamente de izquierdas ahora, cosa que no lo es, porque en el 2008 tuvo medidas interesantes, pero es verdad que es muy claro en sus ideas y creo que Argentina le ha influido mucho. El proceso negociador con Venezuela, que fue una pieza fundamental en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Bolivia es un país que le ha influido mucho y creo que hoy en día es un estandarte importantísimo del progresismo español. Antes de ir a la Argentina, volver a lo nuestro, me gustaría ver a Sánchez tras la elección de ayer. Me parece interesante para el análisis de Alfredo Serrano Mansilla. Hace unas semanas, el 29 de mayo, después de las elecciones municipales y autonómicas, convoqué las elecciones anticipadas porque creía, lo he creído siempre, que teníamos como sociedad que decidir qué rumbo tomar, o un rumbo de avance durante los próximos 4 años, o un rumbo de retroceso, como plantea el bloque involucionista del Partido Popular Popular. ¿Qué decir? Pues yo diría que Pedro Sánchez también ha sido un contracorriente y además para mí es otro aprendizaje. Él le dijo que no a toda la dirigencia, la cúpula del partido. Se negó a aceptar ser un tipo sumiso, decidió ser candidato. La militancia le apoyó en contra de los Felipe González del momento y de toda la cúpula y además fue muy valiente y audaz en decir yo me recorro el país, conecto con mi militancia, eso fue en la anterior vez y ahora volvió a ser valiente, pierde una elección y se enfrenta ahora a una presidencial y no le ha ido tan mal. ¿Las encuestas sabrán cuánto lo ayuda a ser tan buen mozo a Sánchez? De hecho se discutía mucho si eso le sumaba o no le sumaba, pero también por ejemplo Feijóo, que es una persona con cierta edad, pero se hablaba de eso. Yo creo que lo que él verdaderamente tiene como fortaleza es que ha ido de frente, ha cuestionado el poder mediático. Esto no lo hacía ningún presidente de España desde los últimos 20 o 30 años. Se lo reconoce Zapatero. Escuchad lo que dice Zapatero respecto a lo que también a nosotros aquí, cuando estábamos nada más que en YouTube, nos parecía una verdadera gran jugada de Sánchez, el presidente español. O sea, lo que ha hecho Pedro Sánchez es muy difícil. Ha demostrado un liderazgo político excepcional. Excepcional. Después de un resultado electoral como el de las municipales y autonómicas. Tomar la decisión de adelantar las elecciones con esa valentía y ese coraje democrático, que yo creo que no lo haría ningún líder de los que yo he conocido. Ninguno. Fue un acierto estratégico y un coraje democrático espectacular. Y llegar a las elecciones y subir 700.000 votos después de ese clima para el Partido Socialista, 3 puntos, estar a un punto del PP, bueno, por favor, oiga, donde hay que quitarse. Aquí ya se sabe que reconocer a los demás es difícil en la vida. Pero por ahí se empieza a analizar inteligentemente la situación política y lo que pasa.
también debe haber recuperado mucha fuerza Zapatero para influir en España. Es central. Hoy en día yo creo que él mismo decía hoy la cantidad de mítines que ha dado, de kilómetros que ha recorrido, de entrevistas en los lugares más complicados, porque fue a todos los medios de la derecha española a decirle, por ejemplo, dejen de hablar de ETA y de los vascos terroristas. Derecha española. ¿Qué le pasó al amigo Abascal y Vox, etcétera? Yo no puedo dejar de reconocerte que disfruté mucho con las caras de anoche domingo, de todas y todos, porque Ayuso, esa de que suele, cuando le preguntan algo, habla de la Argentina mal, tenía una cara de, claro, se habían creído sus propias mentiras, se habían creído que España era de derechas, se habían creído que no existía una España de izquierdas plural, porque además España tiene un componente importantísimo, es que es muy diversa en sus nacionalidades, y es que eso no lo puede, es como acá las nacionalidades indígenas, allá hay nacionalidades históricas, no se puede desconocer de ninguna de las maneras. Zapatero justamente presume, hay vascos, hay catalanes, hay galegos, hay canarios, hay andaluces. Es parte de la diversidad plurinacional recogida en la Constitución española. Quiero mostrarte a Abascal, y compartirlo con los amigos, naturalmente. No quería subir, no quería dar la cara, pobre hombre, después de todo lo que había dicho. No, yo no iba a subir. Pero esto no estaba decidido. No quería subir, no quería ir a dar la cara. Se notó, de hecho, porque el discurso de todos y todas fue el más débil. Incluso dijo, es culpa de las encuestas, no sabía dónde salir, no sabía dónde ir. De hecho, hoy yo me dediqué esta mañana a disfrutar mucho a los medios de comunicación de la derecha, porque han tenido unas batallas campales en si el más culpable era Abascal o Feijóo, porque verdaderamente no le encuentran explicación a algo que verdaderamente a ellos le ha cegado un poco una suerte de torpeza antidemocrática, no reconocer al otro, al pueblo español, que en parte yo creo que tiene mucho progresismo adentro. En Argentina, ¿qué sabés, qué pensás, qué intuís, qué olfateás en el entrenamiento tan grande que tenés respecto a ideas de cómo vienen los distintos sectores para las PASO? Silvano, con España, lo primero que me veo al llegar a Argentina, al estar en Argentina, es que hay una burbuja mediática. Existe una gran burbuja mediática y una gran burbuja de cierta clase política, que creen que los problemas de la ciudadanía son los titulares de Clarín o de los titulares de La Nación, o lo que es peor a veces, insisto, de cierta clase política o cierta dirigencia política. Es peligroso que la ciudadanía no esté sintonizada, que esté conectada con lo que le preocupa a la gente. Decir que la economía argentina va bien no es así. La ciudadanía en el día a día, en el hogar, no le va bien. Y yo creo que eso es fundamental. Lo segundo es que creo que hay una disputa hoy en día entre tres grandes espacios políticos y un cuarto que no sabe para dónde ir. Está lo que era Frente de Todos, Unión por la Patria, donde hay dos alternativas, e insisto, dos alternativas, la que representa Juan Grabois y la que representa Sergio Massa. Y digo dos porque revisando tantos grupos focales como todas las encuestas, absolutamente todas, a Juan Grabois se le deja un espacio de un promedio de entre 5 y 6 puntos. 5 y 6 puntos que pueden ser determinantes para Unión por la Patria. Es decir, puede ser determinante porque si no, no es competitiva la propuesta de Sergio Massa, que el promedio de todas las encuestas que he visto, como 20 a 25, le dan entre 23 y 24 puntos. El que perdió las ganas de votar a Massa por lo que Massa ha sido, para decirlo, puede encontrar la chance de satisfacer más su amor por esa corriente ideológica. Y además las PASO es un espacio donde tenemos derecho a decidir y a militar y a soñar ideológicamente. No es la primera vuelta, son las PASO. Son unas primarias internas que la ciudadanía no lo podemos como subestimar. El pueblo argentino tiene derecho y va a hacerlo así, va a ejercerlo así. Va a elegir a quien le dé la gana, dicho en criollo. Hablas a quien con le dé la algunos gana. integrantes tradicionales del kirchnerismo, gente amiga que uno conoce, y por ahí te dicen, el problema es que Massa tiene que tener muy buena votación. Massa tiene que tener 35% porque eso será, y si se vota a Grabois y no se vota a Massa, se resiente ese número y se usaría en la campaña final. ¿Qué pensás? Un error táctico tremendo. De hecho, la derecha argentina, entre lo que se está dando hoy en día en Juntos por el Cambio, van a ir al contrario. Le dan igual si Bullrich le roba o no a Larreta. Lo que quieren es sumar los dos.
porque de eso se tratan las PASOs. Lograr granjear, aglutinar, amalgamar lo máximo que puedan. Yo creo que es un error garrafal táctico entender que hay una rivalidad y una competición puertas adentro. Son tan contrastados, Massa y Grabois, representan tan cosas distintas que me parece que es interesantísimo. De hecho, lo interesante de las dos fórmulas es que pueden sumar, y creo que es el momento para no equivocarse tácticamente, porque ya habrá tiempo de la primera vuelta. Octubre es otra instancia electoral diferente a la actual. Para el cierre, ¿en España va a haber gobierno de izquierda en la continuidad? ¿Definitivamente la derecha no puede hacer gobierno? La única certeza es que la derecha no va a ser gobierno. Ajá. Ahora, Entonces, ¿que terminan en otras elecciones? Dos escenarios. Hay una posible nueva elección, bloqueo institucional, o se da la abstención de manera paradójica, casi de serie de televisión, que una persona en Waterloo, en Bélgica, pueda estar definiendo todo, que se llama Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, que tiene 7 votos y se abstiene. Lograría. Y incluso, fíjate, Víctor Hugo, ahora tiene el rey de España un dilema. Porque en España hay que recordar que el secretario, el jefe de Estado, por Constitución, artículo 99.1, ahora tiene que definir a quién le da la competencia de conformar gobierno. ¿Se lo da al Partido Popular o se lo da a Pedro Sánchez? El jefe de Estado español tiene más competencia y ese no lo votó nadie el domingo. Ese sigue siendo perpetuo y emérito en España. Alfredo, muchas gracias. Gracias a ti. Alfredo Serrano Mansilla nos ha dado este gusto de esta charla. Nos reencontramos mañana, qué bueno poder decir, en Telecentro, TDA Satelital, Antina, Claro, Supercanal, DirecTV. ¿Perdón? Sigue Tomás Méndez con A Todo o Nada y le dejamos nuestro abrazo para quien es un poco el alma del cuadro acá. El saludo para todos y todas y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.